estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Otro sábado más, 5 de la tarde. Está oscureciendo temprano. Y es interesante porque ya está oscurito. Y son más que las 5 y pico. Hoy, la clase de hoy, o el estudio de hoy, se titula El Islam y la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a ver unos temas. Vamos a ver qué piensa el Islam. Y vamos a compararlo con lo que dice la Biblia. Y tenemos que entender algo. Si usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces, siendo la palabra de Dios, es exacta y perfecta. Yo puedo entender que se pueda perder cierto sentido cuando se hace la traducción. Pero el mensaje principal no se pierde. Y es que somos salvos por la sangre de Cristo. Ese es el mensaje principal. Y el que cree en Cristo vive para obediencia. Entonces, antes de comenzar, vamos a dar un poquito del origen. Porque el Islam, su origen es Mahoma. Mahoma, aproximadamente del 570 al 632. Quiero que vean esto. Las fechas son bien importantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 570 después de Cristo. O sea, estamos hablando de 570 años después de Cristo. Si vamos a ver, ya los evangelios estaban construidos. Los evangelios, la muerte de Cristo ya había pasado. Dice que él fue el fundador, Mahoma fue el fundador del Islam, nació en la Meca a los 40 años afirmó haber recibido revelación del ángel Gabriel. Y por ahí vamos a empezar, pero ya mismo. Que conforman el Corán. Entonces, dice él que él entra a una cueva a orar, y en esa cueva, cuando entra a orar, el ángel Gabriel se le revela y le recita lo que es el Corán. Quiero que sepan que Mahoma no sabía ni leer ni escribir. La historia de Mahoma es rapidito. Él nace, su papá muere cuando él era pequeño. Lo va a cuidar su abuelo, pero su abuelo muere a los 2 años de irse a vivir con él. Lo cuida su tío. Entonces su tío lo cuida, pero no le da amor. Le da comida, le da techo. El tío era comerciante. Entonces él se desarrolla en un ámbito de comercio, de ganancia, de trueque, de venta, de compra. Él se desarrolla en eso, pero el tío no es amoroso. El tío es una persona que sencillamente provee, pero no tiene ese amor, esa conexión, esa responsabilidad de padre e hijo. Mahoma no desarrolló eso con su tío. Entonces eso es algo que también deberíamos considerar. Ahora bien, dice así, el libro sagrado del Islam, el Corán, tras ser perseguido por las autoridades de la Meca, emigró a Medina en el 622, donde se convirtió en una figura religiosa, política y militar. Mahoma se convierte en religioso, político y militar. Mahoma tuvo 80 guerras, de las cuales 35 solamente fueron conflictos ciertos. Los demás él los resolvió hablando. Así que el tipo tenía carisma. Aparte que llegó a tener un ejército tan grande que la gente cuando veían su ejército estaba bien, no voy a pelear contigo. Entonces él llegó a tener poder. Ahora bien, finalmente regresa a la Meca y unificó a las tribus de árabes bajo el Islam ante su muerte. Ahora bien, aquí es que voy. La Biblia es escrita porque aquí dice que el Corán, el ángel Gabriel se le presenta a él. Él no sabe leer ni escribir. Vamos a leerlo ya mismo, algo más adicional a eso. Pero de ahí sale el Corán. La Biblia no es así. La Biblia en un lapso de 1500 años, con diferentes escritores inspirados por el Espíritu Santo, es construida la Biblia. Y cuando buscamos, muchas veces dos personas no se ponen de acuerdo en una idea. Sin embargo, la Biblia tiene un montón de autores, un montón de escritores, porque el autor es Dios. Y todos tienen el mismo pensamiento y no se contradice. Entonces tiene que haber tenido el Espíritu Santo de inspiración. Me explico. Lo que escribió Abraham, lo continúa Isaac,
lo continúa José, lo continúa Moisés, lo continúa David, lo continúa, ¿me entiende? No hay una contradicción en su escritura. Está todo bien organizado. ¿Ve? Entonces, para que haya eso, que tengamos la misma línea de pensamiento sin contradicción, tiene que estar el Espíritu Santo ahí. Porque como le digo, muchas veces usted, si es mujer, se pone a hablar con su esposo, y si es hombre se pone a hablar con su esposa, y a veces no se ponen ni de acuerdo, y son dos. Imagínate cuánto pasaría en 1500 años con tantos escritores. ¿Ves? Entonces, pues, hay algo ya milagroso ahí. Ahora bien, dice, desde alrededor del año 1500 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Por eso le dije que las fechas son bien interesantes. Porque la Biblia cierra en el año 100, más o menos. Mahoma nace en el 570. Si eso es así, cuando Mahoma recibe esa revelación, él pudo haber corroborado los escritos. A ver si era un ángel el que le escribió, o a ver cuál fue su visión. Pero también tenemos que saber que él no sabía leer ni escribir, él era analfabeta. Entonces, él debió haber buscado algún erudito que le explicara, mira, estoy teniendo esto, pero si Dios es Dios, porque el problema es que antes de Mahoma existía, los musulmanes siempre han estado ahí, el Islam ha estado ahí, el Islam. Ahora bien, ellos eran politeístas, adoraban muchos dioses. Entonces Mahoma los viene a unificar en monoteístas, en un solo Dios. Pero ellos siempre han tenido dioses. Bueno, pues si es así, el deber, creo yo, que el deber de él pudo haber sido buscar información de quién se me está apareciendo o corroborarlo con alguien. Digo, creo yo, no sé, yo no estaba ahí. Esa es mi opinión personal. O sea, yo no estaba ahí. Pero si ya la Biblia, no la Biblia, pero si ya los escritos de Jesús estaban ya, porque estamos hablando de 470 años ya, que los escritos de Jesús estaban ya en el aire, los tenían las personas, pues un poquito de investigación, no duele. Antes de yo ser cristiano, yo investigué si el cristianismo era correcto. Digo, maybe yo soy loco. Bueno, no está mal, pero es lo que quiero que sepan. Que yo lo que quiero es que hay que investigar, ¿ves? Entonces él debió haber investigado un poquito. Ah, mira, tuve esta revelación, déjame investigar y déjame averiguar. Oh, sí, Mahoma sabía de Cristo porque el Corán habla de Cristo. Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, si el Corán habla de Cristo, él pudo haber buscado sobre Cristo. Y a ver qué es lo que dicen los evangelios. Anyway, vamos a seguir. Yo quiero que ustedes sepan, los evangelios canónicos fueron escritos entre el 65 al 100. Aproximadamente las fechas más exactas son el Evangelio de Marcos, se escribió del 65 al 70. El libro de Mateo se escribió del 70 al 80. El de Lucas del 80 al 85 y el de Juan del 90 al 100. ¿Ves? Entonces tiene los 4 evangelios. Él pudo haber hecho una pequeña investigación y averiguar, a ver si estaba bien lo que estaba pasando. Dice así: sucedió una noche mientras Mahoma estaba solo meditando en la cueva de Hira. Un ser de luz se le presentó. A pesar de su temor y negación, lo presionó. El ser de luz, dice él que era un ser de luz, pero la Biblia dice que hasta el diablo se viste de ser de luz. Entonces dice él que un ser de luz lo presionó. Y lo presionó tanto que él le contesta: yo no sé leer ni escribir. Y el ser de luz lo presiona de nuevo. Y aparentemente, según la historia dice, la segunda vez que lo presiona, pues entonces él sale leyendo y escribiendo. Dice así: lo presionó para que recitara la palabra de Dios. El ángel le dijo las primeras 5 revelaciones del Corán, comenzando con: lee el nombre de tu Señor que creó. El ángel se identificó a sí mismo como Gabriel y le declaró a Mahoma que es el mensajero de Dios. Dice él que el ángel era un mensajero de luz y que dice que fue Gabriel. Yo voy a buscar la Biblia y denme un segundito. Yo voy a buscar la Biblia y vamos a ver
ya mismito, cómo se comportó Gabriel en los escritos bíblicos. Porque a mí me gustaría saber si el comportamiento de Gabriel aquí en esta cueva es igual al comportamiento de Gabriel escrito en la Biblia. Entonces, la Biblia es palabra de Dios. Usted la Biblia la cree o no la cree, pero yo no puedo creer la mitad de la Biblia y la mitad no. O voy a creer la Biblia lo que me convenga y lo que no me convenga no lo voy a creer. La Biblia hay que creerla completa. De acuerdo con la tradición musulmana, Alá, que es el nombre que ellos usan para Dios, reveló a Mahoma los pasajes del Corán para guiar a la naciente comunidad musulmana, llamada Umma, en sus predicamentos. La religión que presidió a Mahoma es llamada Islam, que significa sumisión a Dios. O sea que Islam significa sumisión a Dios. Y su principal fe fundamental es que existió un solo Dios y que Mahoma es el mensajero de Dios. Entonces, existe un solo Dios y Mahoma es su profeta. ¿Está bien? Como le dije, antes de esto, ellos adoraban muchos diferentes dioses, pero siempre han tenido el temor y la adoración a un Dios, pero eran politeístas. Adoraban muchos dioses. Mahoma llega y los concentra y le dice, hay un solo Dios, eso está bien. Hay un solo Dios, eso está bien. Pero entonces ahí él dice, y yo soy su mensajero. Ahí la cosa cambia. En Daniel capítulo 9, versículos 21 y 23, dice así. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender. El Corán dice, me presionó. Aquí la palabra de Dios dice, y me hizo entender. Entonces me está explicando. Él no me está presionando. Porque inclusive lo que estaba oyendo sobre a las personas que estaba oyendo, que estaban hablando, era que lo apretaba tan duro que lo asfixiaba. Y lo soltaba y él. Entonces, pues si a Mahoma le pasó eso, vamos a ver si ese comportamiento es el mismo comportamiento del ángel Gabriel en la Biblia. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Mira cómo se comporta ese ángel. Gabriel le dice, te voy a hacer entender, te voy a dar sabiduría y entendimiento. En ningún lado hay una agresión. En ningún lado hay agresión. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado. Ahí ya aparece la palabra amor. Yo quiero que ustedes sepan que lamentablemente el Corán escasea de amor. Él escasea de amor. Inclusive, la gran mayoría de entrevistas que escuché sobre personas musulmanas que han venido a los pies de Cristo, la gran mayoría la gran mayoría se han dado cuenta que es que el cristianismo es el amor de Cristo, que ellos no encontraban ese amor en el Corán. Ellos no encuentran en Alá ese amor que ven en los escritos bíblicos. Y eso es bien importante. Porque por amor fue que Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante el amor. Dice así, entiende pues la orden y ve la visión. Seguimos. En Lucas capítulo 1, versículos 26 al 30. Dice así. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Mire qué actitud de ese ángel. No es igual que el del Corán. No es igual que el que le apareció a Mahoma en la cueva. Le está diciendo, salve muy favorecida. ¿Ves? El Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y volvemos a otro punto, la gracia. El Corán no habla de la gracia de Dios. El Corán no habla del perdón de Dios. El Corán no habla de que tenemos que santificarnos, de ese perdón, de ese amor.
Seguimos. Yo quiero que ustedes sepan que cuando Mahoma tenía 25 años, criado en el comercio, él se casa con una señora de 40. La señora era muy pudiente. Eso es como un dato. De ahí él saca su primera riqueza como tal. Pero ahora bien, tuvo 11 esposas, más tuvo concubinas. Comentaristas dicen que en total fueron 55. Y usted me va a decir, pues el rey David tuvo un montón y el rey Salomón tuvo otro paquete. Y yo, pues está bien, no te voy a pelear esto. Según las fuentes islámicas tradicionales, el profeta Mahoma, a los 53 años se casó con Aisha cuando ella tenía 6 años. Y no se consumió el matrimonio hasta que ella tenía 9. Eso es pedofilia en mi país. Entonces, yo no veo eso en la Biblia. Si usted me dice de las concubinas, de las esposas en el Antiguo Testamento, pues está bien. Si se casó con una mujer más adulta que él, pues mira, pues está bien. Amor es amor, por decir así hasta cierto punto. Pero que se haya casado con una niña a los 6 años, él teniendo 53, y consumir el matrimonio a los 9 años, significa que ella tenía 53, 56. Eso se llama pedofilia en mi país. Anyway, seguimos. La surra 65, surra es como decirle el capítulo. Cuando yo diga surra, es como decirle el capítulo tal. La surra 65 habla del divorcio y se cree que esa surra él la añadió porque se quería casar con la esposa de su hijastro, obligándola a divorciarse para él poder casarse con ella. Entonces, no sé, se lo traigo como dato, haga sus investigaciones, pero ya ahí tampoco se oye como que muy claro la cosa. La surra 56 del Corán describe a las huríes o vírgenes, descritas como compañeras de los que alcanzan el paraíso. Vamos a hablar de la salvación a través del Islam y vamos a hablar de la salvación a través del cristianismo. Porque eso es algo, yo creo que eso es una de las, si no, es lo más importante. Pero miren lo que dice el Corán sobre el que alcanza la salvación. La surra 56. El texto describe a los bienaventurados en el paraíso que estarían acompañados por vírgenes de ojos hermosos y pechos firmes, como si fueran perlas ocultas. Sin embargo, no se la asocia con un número fijo de 72, sino con la recompensa de los justos por sus obras buenas. O sea que podría ser que de acuerdo a tus obras buenas vas a tener más o vas a tener menos. Me pregunto si las mujeres van a tener hombres jóvenes o como sea, pero estamos haciendo un estudio. La pregunta más importante yo creo que hay aquí sobre este estudio hoy es ¿qué dice el Corán sobre Jesús? Porque eso es algo sumamente importante. El Corán habla extensamente sobre el nacimiento virginal de Jesús. Ellos creen que María era la madre de Jesús. Ellos creen que que ella era virgen. Ellos sí creen en eso. Ellos le llaman a Jesús Isa en árabe. En varias surras, especialmente en la surra María 19, versículo 22 al 26, detallando cómo María concibió milagrosamente. Se retiró a una palmera y dio a luz. Ellos dicen que, déjame terminar de leer, e incluso habló en la cuna siendo un signo de poder de Dios. De poder de Dios, no de divinidad. Ellos creen que Cristo es un profeta, no es parte de la Trinidad. Ahora bien, también se menciona en la surra Imran 3, versículo 45 al 59, enfatizando que su nacimiento es comparable al de Adán, creado sin padre ni madre, para mostrar el poder de Dios. Entonces, ellos dicen que María estaba en el desierto de Belén, le entran los dolores de parto, ella se acuesta debajo de una palmera y ahí Jesucristo nace. Creen en el nacimiento virginal,
pero es como para demostración del poder de Dios, para demostrarle al mundo que Dios tiene mucho poder. Ahora bien, anunciación de María, Mariam, los ángeles le anuncian que concebirá a Jesús por orden divina, sin intervención masculina, siendo una virgen pura. Eso es lo que dice el Corán. El parto milagroso. María se refugia junto a un tronco de palmera en mitad del desierto de Belén para dar a luz. Un evento que resalta la facilidad con que Dios crea. Y la surra María 19 contiene el relato más detallado, comenzando con el servicio de María en el templo antes de su concepción. O sea que ellos dicen que María servía en el templo y ahí fue que ella, o sea, estando ahí pues, que recibe su concepción. ¿Qué dice la Biblia sobre el nacimiento de Jesús? Y volvemos y lo enfatizo. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, hay que creer toda la Biblia. Porque dice en Lucas capítulo 2, versículo del 8 al 20. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os será de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces la Biblia explica que Cristo nace en un pesebre porque las posadas estaban llenas. Y le ofrecen el pesebre porque no había más ningún otro lugar. Y para mantenerse caliente, pues ellos van al pesebre con los animales, en paja. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a los otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostados en el pesebre. Entonces habían testigos de que Cristo nació y estuvo en un pesebre. ¿Quién estaría correcto? ¿El Corán o la Biblia? Porque hasta testigos tenemos. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Significa que en la Biblia nos describe que nace en un pesebre, que hay ejemplos de testigos y que esos testigos glorificaban a Dios. Entonces era poder de Dios. Entonces pues usted vaya haciendo sus conclusiones. ¿Le creo al Corán o le creo a la Biblia? Sigo, porque es que entra más. Esa foto que usted ve hacia el lado de allá, ese es Isa, es Jesús en el Islam. Y el que usted ve acá es Jesús descrito como lo describen los judíos. Para los musulmanes, Jesús, Isa, es un profeta muy importante y respetado, considerado un mensajero de Dios, al igual que Abraham, Moisés y Mohammed. Creen que nació milagrosamente de la Virgen María, que realizó milagros, miren esto, y aquí es que voy un poquito, que realizó milagros con el permiso de Dios, como sanar enfermos y resucitar muertos. O sea, el Corán y los musulmanes ellos aceptan que Jesús sanó enfermos y aceptan que Jesús resucitó muertos. No lo aceptan como Dios o como hijo de Dios, lo aceptan como profeta. Seguimos, acuérdense de lo que le acabo de decir.
y fue ascendido al cielo antes de su muerte. Los musulmanes no creen que Jesús sea encarnación de Dios o su hijo, sino un siervo y un ser humano. Ahora bien, la historia de ellos, y yo creo que está aquí, déjame ver. Ok, según los musulmanes, Jesús, Yeshua, nunca sufrió el castigo romano, fue sustituido por otra persona al momento de sufrir el castigo de Dios, lo elevó al cielo mientras otra persona sufrió el castigo por él. Aquí es que voy. Aquí es que voy. Porque si acabamos de leer que los musulmanes dicen que él es un profeta y que Dios le dio el poder para sanar y resucitar personas, ¿por qué él no podía resucitar? Se cayó de la mata. ¿Me entendieron, verdad? Si Jesucristo resucitaba a personas, ¿por qué el Padre no pudo haber resucitado a Cristo? ¿Por qué no? Aparte que yo le voy a decir una cosa. Sería el engaño más grande del mundo si Dios nos hace creer a nosotros que Jesucristo fue raptado y Él puso un sustituto. Sería el engaño más grande del mundo. Porque es que no sería Dios. Perdería el sentido de lo que es Dios. Y se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana entonces sería nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitaran, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Lo que nos salva a nosotros es la resurrección de Cristo. Entonces, el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados es el que nos da la vida eterna. Gloria a su nombre. La sangre que Él derramó es el que nos da la salvación al que cree. Ese amor de parte del Padre y esa obediencia de parte del Hijo es lo que nos da nuestra salvación. Ellos no creen en eso. Yo a veces me quedo como que... Porque es penoso. Es penoso ver que no tiene lógica lo que tú me estás explicando. Que tú me dices a mí que Él tiene poder para sanar al enfermo, que tiene poder para resucitar personas, pero Dios lo sustituyó para que otra persona sufriera. O sea que Dios me está engañando a mí. Y encima de eso no tiene poder para resucitarlo a Él. Está como que no cuadra, ¿ves? Por eso hay personas, y yo les agradezco. Por cierto, quiero darle gracias porque en el Facebook nos está siguiendo un grupo de personas ex-muslim. Nos está siguiendo, así que muchas gracias, muchas bendiciones. Pero es bien interesante cómo el que estudia se da cuenta entonces que el amor de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para darnos la salvación por fe, eso el Corán no lo ofrece. Eso el Corán no lo ofrece. El Islam no lo ofrece. Los musulmanes no lo ofrecen. Alá no lo ofrece. Y lo vamos a ver ya mismo. El Corán afirma que Jesús profetizó la llegada del mensajero posterior llamado Ahmad, que los musulmanes interpretan como Mahoma. En el Corán dice, no en la Biblia, en el Corán dice que Jesús profetizó sobre Mahoma. Lo dice el Corán, no lo dice la Biblia. ¿Está bien? Que tenemos que estar bien claros ahí. Porque entonces me pone a pensar que el que estaba en esa cueva con Mahoma no era el ángel Gabriel. Porque es que me está diciendo mentira. Y Dios no es un Dios de mentira. ¿Me entiende? Volvemos, estamos haciendo un estudio, no estoy criticando a nadie. Pero deberíamos investigar, estudiar y abrir nuestros ojos. Según la interpretación islámica, cuando Dios se le presenta a Abraham,
y pedirle que sacrificaba a Isaac, no fue Isaac, fue Ismael, de donde sale y proviene el Islam y Mohammed, según el Corán. Entonces cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo Isaac, según el Corán, era Ismael. ¿Quién está mal? La Biblia o el Corán. La Biblia son 1500 años, con un montón de personas, inspirada por el Espíritu Santo. El Corán es una sola persona, que basado en lo que hemos estudiado, el ángel Gabriel que estaba en esa cueva no es el mismo ángel Gabriel que podemos ver que se le apareció a Daniel y a María. Entonces, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de la profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces hay que tener cuidado, no creer en un libro que no esté inspirado, porque ahora mismo, como le estaba diciendo, el Corán está desmintiendo la Biblia, porque está cambiando la historia. No fue Isaac, fue Ismael. Cristo es un profeta, no es Dios. Entonces, están cambiando la historia. Sigo. Mateo 24, 11 y 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí cabe lo de falso profeta. Porque le voy a hacer, tal vez Mohammed fue engañado también. Tal vez el que fue a visitar a Mohammed en esa cueva se vistió de ángel de luz y lo engañó. Yo no puedo decir que no. Yo no puedo decir que Mohammed estaba a favor, pero lo engañó y se dejó engañar. ¿Sabe? Tal vez. Pero ese ángel de luz, que se cree que fue un ángel de luz, no parece haber sido un ángel de luz, porque está mintiendo. Y un ángel de luz no miente. ¿Ves? Los musulmanes no creen en la Trinidad. Al no creer en la Trinidad, acusan a los cristianos de politeístas, adorar a muchos dioses. La Surra 9.5, el capítulo 9.5 del Corán ordena matar a los idólatras. Una vez finalizados los meses sagrados, a menos que se arrepientan y abracen el Islam a través de la oración y el pago del zakat, que es una ofrenda, este versículo, también conocido como la aleya de la espada, se contextualiza en un periodo de conflicto con grupos politeístas que habían roto su tratado. Si se arrepienten, rezan y dan en la ofrenda, deben ser perdonados. Entonces ahora, como ellos no creen en la Trinidad, pues vienen aquí a matar a toda aquella persona que es cristiana. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la Trinidad. A veces me pregunto si esa religión es un sistema más que una religión. Porque nosotros los cristianos, si tú quieres ser budista, yo te hablo del amor de Cristo, del perdón de Cristo, que vas a llegar al cielo por la fe en Cristo. Y si tú me dices, no, gracias, yo quiero seguir siendo budista, pues está bien, no hay problema, allá tú. ¿Ves? Si tú eres otro tipo de religión, hacemos lo mismo. Con los musulmanes no. Con los musulmanes, si tú le dices, no, yo me quiero quedar ser cristiano, mátalo, túmbale la cabeza. ¿Me entiendes? ¿Por qué le traigo esto? Porque ya sabemos, y lo hemos hablado anteriormente, en estudios que hemos dado, que la religión musulmana se está expandiendo alrededor del mundo. Y la Biblia nos dice que nuestra fe va a ser probada por fuego. Yo quiero que esté claro en eso. Porque es que, lamentablemente, el 90%, tal vez el 95% de los cristianos de hoy en día están pendientes al rapto. Oh, no, yo me voy a ir antes de que todo esto comience. Díselo a los de Nigeria. Díselo a los de Nigeria. Vete, díselos a los de UK, United Kingdom. Vete, díselos a los de Canadá. Vete, díselo. A los de Arabia. Vete, díselo. Dile que te vas a ir antes de que todo esto comience. La cantidad de cristianos que ya han muerto, que los están matando, pero díselo. Y cuando venga aquí, hay que tener los pantalones bien puestos.
hay que estar firmes en la fe. Hay que ser, porque que tú digas, ah, no, yo no voy a hacer nada. Cuando tú tengas una pistola aquí, o peor aún, que le tengas una pistola al hijo tuyo. Que le pongas una pistola al hijo tuyo, al nieto tuyo. Y digan, niega a tu Dios, o él muere primero y después tú. ¿Qué vas a hacer? Entonces tenemos que estar firmes y fuertes, preparados espiritualmente para ese momento, porque están creciendo. Lamentablemente, y no lo iba a decir, pero lo voy a decir, las noticias y el gobierno nos dicen una cosa para hacer otra. Porque nos dicen que los van a controlar, pero se siguen esparciendo. Voy a seguir porque no quiero irme por ese lado. Los 5 pilares del Islam para la salvación. Los musulmanes tienen que hacer 5 cosas para ver si son salvos. No para la salvación, para ver si son salvos. Número 1, la fe, shahada. La declaración de fe que consiste en decir, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. O sea que, aún teniendo otros profetas y todo, Mahoma es el último profeta. O sea, Mahoma fue el que vino a completar todo el sentido de salvación y todo. Pero la Biblia dice que se cierra en Cristo. Y la Biblia dice que no se le puede añadir ni quitar. Entonces, pues ya eso descarta el Corán. Salar, oración. Realizar 5 oraciones diarias en el momento específico del día, orientándose hacia la Meca. No hace mucho vi unos videos donde estaban hasta parando el tráfico porque ellos iban a orar aquí en los Estados Unidos. Y el alcalde de Nueva York es musulmán. Y allá tiene un problema, Texas tiene un problema porque compraron 279 acres, están haciendo una urbanización. Y si tú eres una persona que no crees en su religión, el contrato dice que el 75% de los taxes que vas a pagar sobre esa casa va para Meca. O sea, obligándote a no comprar. Porque entonces te van a subir los taxes. Seguimos. Sacar la caridad. Dar una parte de las posesiones a los pobres y necesitados para promover la equidad económica. Entonces, es obligado dar una ofrenda. ¿Y qué pasa si no tengo? Pues es obligado, tienes que dar algo. Pero es obligado. O sea, cuando uno da de corazón. Pero para ello es obligado. El ayuno. Ayunar desde el amanecer hasta el atardecer durante el mes sagrado de Ramadán, absteniéndose de comer, beber y otras actividades. Me acordé, en United Kingdom, hoy día, el 65% de los musulmanes que están viviendo allí no tienen trabajo. No están trabajando, están manteniéndose del gobierno. Pero es porque el gobierno lo aprobó. Por eso le digo que ellos se están esparciendo, pero es porque el gobierno lo está aprobando. Entonces, no tan solo eso. ¿Cuál es el trabajo de ese 65%? Islamizar al mundo entero. O islamizar a los de que viven allí. Entonces, si tú dices algo en contra de ellos, te buscas un problema en la corte. Porque entonces te están atacando como que racismo a la religión. Pero si no te sometes a ellos, pues ellos te atacan y nadie dice nada. ¿Qué trabajito? Seguimos. Peregrinación. Realizar una peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida, si se tiene la capacidad física y económica. Y después de hacer todas estas 5 por todos los días y todos los años, todas tus obras buenas se pesan, Alá las pesa con todas tus obras malas. O sea, tienes que hacer todo esto, pero Alá va a pesar tus obras buenas con tus obras malas y Él decide si tú eres salvo. Ese es el Islam. Y aquí es donde la mayoría de los musulmanes entienden que el cristianismo es la religión que hay que seguir. Porque, ¿qué dice la Biblia sobre la salvación? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Ustedes ven, ustedes pueden identificar el amor.
puede identificar el sacrificio de Jesús. Se puede identificar con el peso que yo no tengo que llevar diario para ver si soy salvo. Ya Dios me dice, mira, cree en Cristo. Y ahora que crees en Cristo, haz obras para bien. Estudia para bien. Ora para bien. Obedece para bien. Pero tienes que creer en Cristo. Ese peso de que cómo voy a ser salvo. Déjame fajarme para ser salvo. Ese peso no lo hay que llevar. Ese peso muchos musulmanes lo han visto y han reconocido que en Cristo es la salvación. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ves? Entonces hay una diferencia gigantesca entre todo lo que yo tengo que hacer al regalo que Dios me da. En el Islam, ellos batallan por subir al cielo. En el cristianismo, su gracia bajó a nosotros para que nosotros seamos salvos. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Yo creo que ya estoy acabando, creo. Alá tiene 100 nombres. Nombres se saben 99. Hay uno que no se sabe. ¿Cuál es? No se sabe, así que no se lo puedo decir. De verdad, no sé, pero tiene 100 nombres. Ahora bien, de esos 99 nombres, hay 5 nombres que la Biblia los identifica con el anticristo. No con Dios, con el anticristo. De esos 99 nombres, hay 5 de ellos que se describen con Satanás, no con Dios. Al-Mutakabir, el arrogante. El segundo es Abdar, el que causa angustia. ¿Usted sabe lo que es eso? Que mi Dios se llama el que causa angustia. O que mi Dios se llame, el Dios arrogante. Es penoso. Al-Musil, el que humilla. Pues si mi Dios me va a humillar, pues yo no quiero saber de ese Dios, ¿verdad? Este me interesó mucho. Al-Makir. Este me interesó mucho porque las personas que estoy oyendo, musulmanas, convertidas al cristianismo, explicando esta palabra, ellos dicen que esa palabra es ofensiva. Tú puedes ir donde cualquier persona y tú le dices al-Makir o Makir y la persona se va a ofender. Entonces, si esa palabra es ofensiva para cualquier persona, ¿cómo mi Dios se va a llamar el engañador? ¿Ves? Entonces no puede llamarse el engañador. Ese no es una cualidad de mi Dios. No es una cualidad del Dios de Abraham, Jacob y Isaac. Al-Fatam, el hacedor de maldades. Mire para allá. Eso es descrito por Satanás en la Biblia. El que hace maldad. ¿Ves? Entonces de esos 99, estos 5 son 5 que describen al enemigo, a Satanás. Entonces me pregunto yo si era correcto que el ángel de luz que se identificó como Gabriel en la cueva Mohammed, en realidad fue Gabriel. Yo lo dudo mucho. Seguimos. Segunda de Corintios 11 al 14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, si Satanás se disfraza como ángel de luz, hay que estudiar y hay que tener y hay que probar los corazones. Como dice la Biblia, hay que probarlos. ¿Quién es de ángel de luz? ¿Quién no es ángel de luz? ¿Quién viene en nombre de Cristo? ¿Quién no viene en nombre de Cristo? En Gálatas, y ahora sí estoy acabando, me quedan 3 versículos si no me equivoco. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ya la Biblia nos está advirtiendo que van a venir falsos profetas, que van a venir falsas religiones, que van a venir falsos estilos de vida. Porque como les estaba diciendo antes, con el Corán, con el Islam, si tú no aceptas, ellos te van a matar.
Sencillamente vas a morir. ¿Ves? Entonces es una imposición, es un sistema impuesto, un socialismo, por decir así. Josué 1:9, y se lo digo y se lo vuelvo a repetir. Josué 1:9, mire que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces nosotros tenemos que estar firmes y fuertes en nuestra fe. ¿Usted sabe qué? Si nos vamos de aquí, nos fuimos. De la manera que sea, vamos a estar en el cielo con el Creador. Y eso va a ser maravilloso. Y eso va a ser apoteósico. O sea, si nos vamos de aquí, ya sea por vejez, ya sea por un accidente, o ya sea porque nos martirizaron, no niegue a Cristo. Porque la recompensa que vamos a tener en los cielos es mucho más grande que todo el sufrimiento que tenemos hoy día. Primera de Juan 4:4. Hijitos, mire cómo nos trata Dios. Hijitos. Qué lindo, ¿eh? Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces no hay nadie que nos separe de ese amor de Cristo. No se separe usted, porque Él no se separa de nosotros. Así que con esto los dejo. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí hoy. Y Maricel, hasta el sábado que viene, ¿verdad? Gloria a Dios, en el nombre del Señor, aleluya, hermano. Qué tremendo. Porque a veces nosotros escuchamos, ¿verdad?, de religiones, pero no tenemos conocimiento de estas religiones, qué es lo que ellos traen. Nosotros los cristianos tenemos que estar bien informados y muy bien preparados. Amén. Aleluya. En estos últimos años están pasando situaciones y sabemos que la venida del Señor está más cerca que nunca. Aleluya. Y tenemos que prepararnos y estar seguros que hemos entendido por qué es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Por qué es que le buscamos. ¿Para qué es que le buscamos? Y que no venga ningún otro con enseñanzas falsas a acercarnos y confundirnos. Aleluya. Gracias, hermano, por esta enseñanza, porque en verdad, pues a veces no sabemos de qué es lo que hagan esas religiones y vemos gente que lo pinta muy bonito, pero tenemos que tener mucho cuidado que no entre a nuestro pueblo, como Puerto Rico. Dios reprenda los demonios de esas religiones falsas o esas religiones extrañas. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios cuide y bendiga a nuestra isla del Cordero con nuestra gente. Amén. Y oro no para despedirnos de este lugar, sino, aleluya, para despedirnos de este estudio bíblico por el día de hoy hasta el próximo sábado. Oh Santo de Israel. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer tu palabra, de saber, Señor amado, aleluya, que en los últimos tiempos se levantarán, aleluya, falsos profetas, se levantarán falsos tratando de engañar a tu pueblo, pero los que estemos firmes, oh Santo de Israel, eso podremos ver tu gloria y tu poder. Tú prometiste estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aleluya. Y te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú, oh Padre Santo y Padre bueno, Adonai, aleluya, Amén. Santo Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que reconoció a hombres, aleluya, el que Juan, el que Pedro, el que Mateo, el que Lucas nos presentó, el que envió a su único Hijo, a Jesucristo. Ese es el Dios que profetizamos, a ese es el Dios que creemos. Por eso es que estamos aquí con el Evangelio de Cristo. Gracias, aleluya. Gracias, Salvador. Cuídese, hermano, aleluya.
sigan buscando de esta palabra, que es la verdad que nos hace libres. Amén. Amén.